Muy buenas noches, yo soy David Luis Tataje Rojas y hoy vamos a hablar correspondiente a lo que es educación y pedagogía. Este curso es destinado exclusivamente para todos los que quieren ser especialistas en educación y pedagogía para hoy, sábado 23 de enero del 2021. Vamos a entonces esperar que lleguen los participantes para que poco a poco nos integremos y vamos a avanzar respecto a cómo es la pedagogía y la educación. Muy buenas noches, Freddy Sánchez, ¿cómo estás? Vamos a esperar que venga María Isabel para ampliar esta información. Ayer habíamos hablado referentemente a lo que es pedagogía y lo que era educación, pero hoy lo vamos a complementar y vamos a intentar terminarlo porque es muy largo en realidad, pero es necesario. Y agradezco también sus preguntas para que sea un diálogo más académico y a la vez también con un rigor científico y con mucha más razón, con un rigor histórico para poder expandir la información. Vamos entonces a primero ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué existe esto de las corrientes pedagógicas? ¿Por qué también otros lo llaman modelos pedagógicos, ¿no? Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Freddy? Freddy Sánchez. Y esto es necesario saberlo, ¿no? Sobre lo que es las corrientes pedagógicas, ¿no? Y lo que también lo incluyen como modelos pedagógicos, que en realidad eso vamos a analizarlo propiamente dicho para aclarar a qué se debe. Pero también vamos a informar por qué la pedagogía se tiene que convertir en ciencia propiamente dicho. La pedagogía es ciencia, atención, esto es importante, porque usa los métodos de enseñanza, métodos. Esos métodos van a ayudar mucho para desarrollo. Ya en una clase posterior hablaremos todo lo que corresponde a los métodos y las técnicas. Y claro, lógico, las estrategias. Pero el método, ¿qué es? Para un poco entender, ¿qué es? Es el camino o vía, ¿no? Para llegar a un objetivo. Y ese objetivo, en teoría y en práctica, es la enseñanza. La enseñanza. Posteriormente, ya el alumno va a desarrollar lo que es el aprendizaje, siempre y cuando nosotros le damos las herramientas y le damos la información. El problema real, escucha, esto es importante, el problema real es que se está volviendo una educación muy facilista, ¿no? Le están dando a los estudiantes no la capacidad para que piensen o que investiguen, a pesar que hay un mar de conocimientos. Lógico, se necesita también la logística para ello, impresión, ¿no? Impresora, papel, ¿no? Y buscar la información para poder desglosarla, analizarla y con mucha más razón entenderla. Por eso hay ese problema que se veía mucho. Es un problema en realidad de investigación muy interesante e importante saber, porque es un problema, como se dijo ayer, un problema de comprensión, de lectura. Sin eso, lamentablemente no se puede desarrollar. En educación es lo mismo. El docente, no interesa qué especialidad sea, tiene que tener conocimiento de lo que correspondería a esta pedagogía y a esta investigación. Hoy vamos a hablar sobre ello. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿La educación es más que la pedagogía? ¿La pedagogía es menos que la educación? No, van por ahí. Es cierto, la educación principalmente es la actividad, ojo, no digo ciencia, actividad que ayuda mucho en la formación de la persona, formación, tanto cognitiva, conocimiento, tanto afectiva, lo que vendría a ser emociones, y moral, ética, ¿no? Moral. Y eso es la formación y ayuda mucho. Y ese concepto lo vamos a poner en una diapositiva para explicarlo. Pero esa es la educación, ese es lo que uno ansía, la perfección, ¿no? Que no se va a llegar, pero se le puede proporcionar al estudiante. Y la pedagogía busca eso. Especialmente la pedagogía se convierte en ciencia, ahora sí, pedagogía, ciencia que exclusivamente utiliza los métodos de enseñanza con la finalidad de llegar a ese objetivo, enseñar, transmitir conocimiento. Pero, esa transmisión de conocimiento tiene que ver muchos factores, social, político, económico. Eso lo dice José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos. Acá está. Acá. Mariátegui. En los 7 ensayos. El problema educativo es político, social y económico. Nosotros, la propuesta de él, incluimos
que la propuesta, es cierto, el problema es político, social y económico, más cultural, más cultural. Y es cierto, pues, porque la cultura influye totalmente para el desarrollo, y eso es importante saberlo. En las diapositivas que ahora lo vamos a poner, allí vamos a desglosar el concepto de educación y por qué es importante. A ver, vamos a ponerlo, para un poco entenderlo y darlo como criterio. A ver, vamos a ponerlo. Compartamos la diapositiva. Muy bien, a ver. Claro, claro, muy bien, excelente. Sí. Bien, ¿qué es lo importante que debemos nosotros saber y entender? Principalmente la educación, ¿no? Ahora, la educación es necesario porque eso ayuda para el desarrollo de las sociedades. ¿Por qué? Y eso hay que decirlo bien claro. No voy a leer el texto, lo voy a explicar, pero es un hecho de que al final te lo voy a proporcionar las diapositivas en el WhatsApp. Es importante porque al final transmite conocimientos. Eso, la educación es un proceso. ¿Qué es un proceso? Pasos, etapas para transmitir conocimientos. Y lo más importante, ¿no? No solamente conocimientos, sino hábitos, ahí vienen los buenos modales, las costumbres y valores. Esto ayuda. Pero también es destinada a desarrollar, atención, desarrollar la capacidad intelectual. Ojo, lo que habíamos dicho, intelectual, moral y afectiva en las personas. Eso es importante en la educación, sí, porque cuando no solamente queremos a un ser humano, académico, no, sino que también sea que tenga pensamiento moral, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y también afectivo, que tenga un amor a la patria, ¿no? Amor a la sociedad, ¿no? Y especialmente a su familia. Eso. Por eso, en el último punto, si ustedes lo ven acá, es un proceso complejo, ¿no? Así. Y es cierto, porque esto es una educación para la vida, que es una propuesta que el Estado, el Ministerio de Educación, hace 15 años lo había propuesto, 15, 20 años, perdón. Pero, lamentablemente, esos cambios de políticas hacen que no se pueda lograr el objetivo trazado. Y ahí es el gran problema. Por eso el educador no tiene que basarse al pie de la letra de lo que dice el Ministerio de Educación. Eso no sería dable, sino al contrario. El educador, el profesor que está en el colegio público y privado, tiene su propia educación, formación educativa, su propia pedagogía, su propio método de enseñanza. Porque la idea es no solamente basarse en una norma, sino exclusivamente basarse en el resultado, ¿no? Por eso, a ver, lo voy a retirar un poco para explicarlo atentamente. Escucha. ¿Para qué estamos estudiando educación y pedagogía entonces? ¿Para copiar y plagiar lo que dice el Estado? No, sino para tener nociones básicas o intermedias, ya después tú investigas, ya lo desarrollas y lo amplías. Y lógico, el problema es el siguiente, que nosotros no somos unos enseñadores, no es así. Es decir, una persona que transmite conocimientos, sino es desarrollar talentos, la vida. Es que lamentablemente es muy complejo. Y hacerlo en 4 paredes, aula, es bien complejo. Por eso hay que un poco aclarar bien estos puntos. ¿Cuál es primero, la enseñanza o la formación educativa? Va de la mano, porque la educación es formar a la persona, por lo que tiene de persona, léeme la cantuta. El aspecto académico, aspecto afectivo, aspecto moral. Eso es una persona, para que no haya corrupción, para que tenga conocimiento de la naturaleza, ¿no? Del entorno, de la sociedad. Y lo más importante, que tenga emociones, que no sea un robot. Eso. ¿Y quién ayuda para lograr eso? La pedagogía. Por eso estamos explicando detalladamente con la finalidad de que esto ingrese a nuestros pensamientos y tengamos la finalidad de hacer un cambio. Si no, entonces, ¿para qué estamos estudiando entonces? Volver a estudiar estos cursos de educación y pedagogía es para reafirmar lo que hemos hecho por vocación e intentar hacer un cambio. Vamos a la siguiente, está interesante, está interesante. Me interesa mucho el siguiente punto. A ver, vamos a ponerlo bien bonito, ¿no? El gráfico es peruano, eso está muy bien. Los 3 tipos de educación que debemos saber. 3 tipos que lo estamos analizando. Educación formal, ¿no? Universidad,
¿no? Instituto, que nos reconocen y nos dan un certificado de estudios, ¿no? Que eso va a ayudar constantemente para que uno pueda alcanzar un requisito para un centro de trabajo, un requisito, vamos a aceptar a María Elena, ¿no? Un requisito, ¿no? Esa es la educación formal. Escuelas, certificado de estudios, institutos, títulos, ¿no? Título tecnológico, universidad, título de licenciado, ¿no? Y lógico, lo que correspondería a algunos centros de instrucción reconocidos por el Ministerio de Educación, ¿no? Eso vendría a ser que te va a otorgar certificado de estudios, ¿no? Eso es importantísimo saberlo, ¿no? Muy buenas noches, María Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Justo estábamos hablando de estos puntos que es necesario, y gracias por tu asistencia, que estamos viendo sobre la educación, ¿no? Y especialmente estamos viendo por qué es tan importante la formación del estudiante. La formación tanto, como había repetido hace minutos atrás, y lo tengo que decir de nuevo, con la finalidad que quede bien claro en nuestra conciencia. ¿Por qué estamos delante de los jóvenes? ¿Por qué estamos delante de los universitarios? Para formar personas. ¿Cuál es la formación principalmente? Esta formación tiene que ver de aspecto académico, que sepa ciencias, artes, letras, humanidades. 2, que sepa, que tenga emociones, sentimientos ante cuando escuche una canción, una música, ¿no? Cuando escuche, principalmente, se vuelva tierno al ser sensible por lo que principalmente sucede con animales y con personas, ¿no? Y el tercero, que tenga ética. ¿Qué es esto de la ética, no? Que tenga principios morales, lo correcto y lo incorrecto para que no caiga en la corrupción que lamentablemente está inundando el país en todas las esferas. En esta segunda diapositiva, ¿no? Estamos viendo exclusivamente, claro, Freddy Sánchez nos dice bien claro, para guiarlos. Esa es la idea. ¿Para qué estamos estudiando entonces educación, este curso de especialista? Porque eres un especialista y tienes que creértela en educación y pedagogía y defender lo que estás estudiando y repasando. Que tenemos que otra vez renovar votos de lo que hemos estudiado. Y la idea es formar a las personas. Es difícil, sí, pero ahí está el trabajo, pues, el trabajo exhaustivo, el trabajo principalmente necesario. Aquí en esta diapositiva estamos viendo los 3 tipos de educación que tú tienes que saber, ¿no? Vamos a hablar un poco de educación y después de pedagogía y también didáctica. Este tema hoy es interesante, hoy siendo las 8:12 de hoy, sábado 23 de enero. La educación formal se entiende que es, primero, formal se le considera porque tiene una estructura, ¿no? Y reconocida con certificado de estudios. Instituto, escuela, instituto, universidad, ¿no? Y lógico, lo que vendría a ser los CNCAPES, ¿no? Los CEOs, ¿no? Le dan una certificación reconocida por el Ministerio de Educación. Eso es la formal. La no formal, atención, aquí habla ya de cursos, ¿no? Nosotros, ¿no? Academias preuniversitarias, ¿no? Instituciones que no dependen del Ministerio de Educación. Ojo, pero es una educación no formal. No informal, no formal. Que no se rige especialmente al currículo de estudios. Nosotros, pues, estamos en la segunda, nosotros. ¿Por qué? Porque no me estoy basando en un currículo del Ministerio de Educación. No nos interesa el Ministerio de Educación. Nosotros hacemos una crítica al Ministerio de Educación. Y estamos capacitando a profesionales con la finalidad de que lleguen a las esferas altas para hacer un cambio o hacer una propuesta. Una propuesta. Lo que los partidos políticos o lo que los candidatos políticos están intentando hablar de educación y no saben de educación. Y van a necesitar a nosotros, los especialistas. Por eso ve visionando, ¿no? Ve orientando qué es lo que quieres, ¿no? Y a la vez también qué es lo que puedes hacer. Por eso estás aquí capacitándote. Por eso acá dice, bien claro en la no formal, ¿no? Solamente voy a citar una parte. Esto tiene la intención de educar, pero no se reconoce por medios de certificados. Lógico, certificados especialmente el Ministerio de Educación, con el logotipo del escudo del Perú, ¿no? Esto ya es privado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que lo privado hace cambios. Vas a verlo más adelante en las diapositivas. Y la informal, la tercera y última, es aquella, y lo voy a citar brevemente, ¿no?
Aquí dice que se recibe en ámbitos sociales, ¿no? Especialmente todo lo que es progresivamente y se adquiere en la educación a través de la vida, ¿no? Sin ninguna intención educadora. Claro. Y Freddy Sánchez nos dice bien claro, ¿no? Como los que trabajan en el Minedu, en esta educación. Gente que no tiene nada que ver, claro, le ha dado un golazo, ha dicho una gran verdad. Que con bachiller en sociología, con bachiller en cualquier carrera universitaria, están en ese edificio. Y ahí viene el gran problema, pues. Es que nosotros nos estamos solamente pensando en el pago ínfimo, mínimo, que da el Ministerio de Educación a los docentes, cuando la idea es hacer un cambio e ingresar a la política, ¿no? Para llegar a esa esfera. Es muy complejo, sí, pero caramba, a ver, los políticos, las reformas educativas lo han hecho no educadores, lo han hecho políticos, ¿no? Las reformas, solamente en el Perú tenemos a un grande que llegó a ser congresista, ¿no? Y lógico, estamos hablando de Encinas, José Antonio Encinas. También, si hablamos de ello, antes de él, el primer director de la Escuela Normal de Varones, peruano, primer director peruano, porque eran extranjeros, nuestro gran educador, Enrique Guzmán y Valle, ¿no? O sea, eso. Por eso en el gráfico tú lo ves bien claro, que esta educación, yo he puesto como dibujo o en fotografía la educación informal. Que esto lo puede hacer en casa, ¿no? El padre, el abuelo, ¿no? Enseña al nieto o a la nieta, ¿no? Son oficios, ¿no? No te dan un certificado, un reconocimiento, pero sí te da aprendizaje. La educación informal abunda y es también reconocido como un tipo de educación y eso hay que saberlo y eso también tenemos que defenderlo. Educación formal, acuérdate, educación no formal y la educación informal. Profesor, ¿dónde estamos nosotros? En la educación no formal, porque no dependemos del Ministerio de Educación. Sigo. A ver, otro. Luego, después, importante saber los objetivos de la educación, para qué están. Y no es plagio, por si acaso, del Ministerio de Educación. Esto ya es a nivel universal. Los objetivos, y eso hay que decirlo brevemente, ¿no? Me interesa mucho más y es un objetivo bien claro que lo tenemos que compartir. Incentivar el proceso, ¿no? De pensamiento. Es decir, enseñar a pensar al estudiante. Eso es la educación. Filosofía, profesor. Sí, pero no es filosofía, pues, pero ayúdale a pensar, a que todo no sea fácil, sino que desarrolle su pensamiento a través de las ideas. No decirle que está mal, sino está bien, pero puede ser mejor si tú lo puedes mejorar. Imaginación creadora, dibujo, pintura, música, eso. Acuérdate. Matemáticas también, si es que sabes la teoría. Pero libre te hace el dibujo, el cantar, la música, ¿no? Escribir te hace creador, libre. Lógico, también dice aquí la comunicación verbal y gráfica. Forma de expresión personal. Que eso no es taller de teatro. Hay personas que nacen con esa disposición para ser mimos, para ser actores, actrices y otros no. Importante, interesante. El ser humano nace con cualidades y nosotros tenemos que descubrirlos y desarrollarlos en ese transcurso, esos 11 años de educación, 5 en secundaria y 6 en primaria. Sigo. También favorece el proceso de maduración en niños. Lógico, ese es y la iniciación deportiva y artística. El crecimiento socioafectivo, el desarrollo, pues. No vives solo, vives en grupo. Eso hay que saberlo, es necesario. Y eso es prácticamente un aporte. Las inteligencias múltiples, sí y no. Porque aquí vemos capacidades. Es que hay una discusión, ¿no? Sobre las inteligencias múltiples, ¿no? Porque si vemos bien claro, y eso, ojo, María Elena me va a decir una gran verdad, y también Freddy Sánchez, tú también me vas a decir, sí, profe, tiene razón. Si hablamos de ciencia, escucha, la educación, ¿por qué no entra a ser ciencia? Porque no tiene ningún rigor científico, solamente busca la educación, la formación de la persona, tanto académica, afectiva y moral. 3.
Ahora, la pedagogía, ¿por qué ciencia? Porque tiene un método, ¿no?, de investigación para llegar al objetivo que es la enseñanza. ¿Y las inteligencias múltiples es ciencia o no es ciencia? Uy, ahora sí. En la teoría no es ciencia porque no tiene ningún rigor científico, porque no sabemos qué parte del cerebro, ¿no?, lo desarrolla. No, pero eso sí hay la neurociencia. Claro, que se habla a través de lóbulos, ¿no?, parietal, occipital y de algunas partes del cerebro. Pero no, al abrir el cerebro, allí no está. Supuestamente es la unión de la sinapsis. Ese tema no es para educadores. Ese tema lo debe tocar exclusivamente los que se especializan en neurología y los que se especializan especialmente en lo que es la neurociencia. Y para ello se tiene que estudiar. En educación no entra, lamentablemente. Por eso hay una discusión de las inteligencias múltiples, bien discutidos, que otros críticos, porque eso es un pensamiento de Howard Gardner, y Goleman después habla de la inteligencia emocional, que en realidad los psicólogos que en realidad han criticado en Estados Unidos, se han peleado allí, porque es la propuesta de Gardner, ¿no?, hacia el mundo, diciendo, no, todos tenemos inteligencias múltiples, y rompe la estructura de que no va a haber un examen del QI, del coeficiente intelectual, del IQ. Entonces rompe y dice, no, todos tenemos habilidades. Habilidades. Allí viene la discusión, son habilidades. Y nosotros lo podemos desarrollar. Es cierto, Freddy, que en realidad el profesor, el docente, el maestro, el pedagogo debe desarrollar estas habilidades al alumno, sí. Pero para que sea inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Regresamos ahora a lo que es la psicología básica. La inteligencia es la capacidad para solucionar problemas. Entonces, ¿las inteligencias múltiples solucionan problemas o desarrollan habilidades? Ahí viene la polémica. Y yo creo, y ojo, esta es una propuesta de IEL, ¿no?, la mía y algunos docentes que son de biología, porque en realidad hay que decirlo bien claro, esto se tiene que discutir bien claro, inclusive entrar a debatir si en realidad es inteligencia o es habilidad. Yo considero, y es una propuesta de mi parte, ¿no?, personal y lógico, con algunos profesores del instituto de IEL, que son capacidades, no son inteligencias. Y ahí romperíamos el pensamiento y la idea o la propuesta de Gardner, ¿no? Interesante. No hay que creer lo que nos dicen, sino hay que investigarlo si es cierto o no es cierto. Y muchos juegan, ¿no? Son capacidades. Son capacidades. Pero sería bueno discutirlo y que entre en debate. Que eso lo vamos a hablar en el próximo mes cuando hablamos de problemas de aprendizaje. Ahí entra, pues, aprendizaje. El otro punto que me interesa mucho, o otro objetivo, ya el tercer guión, acá habla de estimular hábitos de integración. Eso es interesante porque el ser humano no vive solo. Ojo, tiene que haber una convivencia. Y allí es donde aprende a ser solidario. Allí aprende a ser cooperativo. O sea, la educación lo forma para vivir en convivencia. Y está bien. Y en el último guión habla sobre prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales. Es bien complicado, pero de pequeño a dar la igualdad, la justicia, pues. Que el niño, adolescente, joven, si esto comienza en niño y adolescente, ya se cimenta muy bien en su juventud. Por eso hay muchos chicos de que copian, ¿no? Se van a marchar, se van a criticar al Estado, pero ellos no se hacen un mea culpa, ¿no? Que en su tiempo de colegio, ¿por qué no estudiaron bien? O ¿por qué primero en el tiempo de estudiantes, por qué no evitaron que exista una desigualdad? Porque existe desigualdad en los colegios. Y si un poco retiro la diapositiva, mira, esto lo dije a María. Paco Yunque, César Vallejo. Interesantísimo. Escucha. El bullying está aquí, vivo, con Vallejo. Y dice bien claro, escucha, esto sí lo leí la otra vez. Lo leo de nuevo. El profesor entró, mira, analiza. Todos los niños estaban de pie, con la mano derecha levantada
atracada a la altura de la sien. Saludos, nazi. Saludando en silencio y muy erguidos. Paco, sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado parado en medio del salón. Entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor, un remolino le hacía la cabeza. ¡Niños! Paredes amarillas, grupo de niños, vocerío. Mira, escucha, Vallejo. Silencio. Una tracalada de sillas, el profesor ahí solo parado en el colegio. Quería llorar, dice Vallejo. Bueno, Paco Yunque, ¿no? El profesor le tomó de la mano y lo llevó a instalar a una de las carpetas delanteras junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó, ¿cómo se llama usted? Así, no dice cómo te llamas, ¿cómo se llama usted? Y con voz temblorosa dijo, Paco, muy bajito. César Abraham Vallejo Mendoza, un grande. Es que la educación ha cambiado y tiene que cambiar. Y a ese chiquito Paco, que se unió con Paco Farrilla y el abusivo de Humberto Grieve, ¿no? El abusivo, todo eso se tiene que enseñar de niños a protestar, ¿no? A que ellos exijan sus derechos y sus deberes. Y eso es algo bien complejo, porque para decirle a un niñito, explicarle todo eso, ahí entra la didáctica, o más claro, ahí entra la pedagogía con su didáctica, métodos de enseñanza, material educativo, ¿no? Gigantografías, ¿no? Banners, ¿no? Que le dicen, y explicarlo. Bien complicado. Para mí es más complicado enseñar inicial y primaria que secundaria. Secundaria viene la rebeldía del joven, ¿no? El tema del enamoramiento, de conocer a otra persona, que se le puede orientar. Pero primaria, allí comienzan los verdaderos problemas. Allí. Por eso entra mucho la disciplina, y yo creo que está muy bien. No disciplina de a Dios rogando con el mazo dando, no. Una disciplina de reglas. Que nosotros estamos con la idea de proponer que sí debe haber un reglamento. Reglas. Y que el joven aprenda de las reglas. No esa regla de convivencia que está en papelote, no. Regla de verdad para todos, tanto docente como estudiante. Y que se difunda. Sigo, está interesantísimo, ¿no? Esto es para avanzar. Otro. Luego nos interesa la pedagogía, dejando de un lado ahora sí la educación, analizando. La pedagogía es la ciencia, ¿no? Que estudia los métodos y las técnicas. Por eso aquí ves a la maestra que está con el joven, ¿no? Con el niño, ¿no? Y el otro niño mirando y le está enseñando, ¿no? Especialmente hay herramientas. Esas herramientas, esas técnicas, ¿no? Ayudan en la pedagogía. Por eso tú cuando ves en un salón todo lleno, ¿no? De papeles, ¿no? Carpetas, y lo que vendría a ser periódicos murales, está bien porque son creación de los chicos. No es distractor, otros dicen es un distractor. No, no es un distractor. Porque eso también, hay dos factores. Que el niñito mira que el salón está adornado, ¿no? Y se anima que él también puede también ordenar el salón, como si fuera su casa. Y a la vez también otro factor contradictorio, que también haber muchos papeles puede distraer la educación. Son propuestas, es que depende cómo sea el pensamiento del niño y cómo el niño aprenda, que eso lamentablemente no lo podemos ver nosotros, ni tampoco los psicólogos con sus evaluaciones de psicometría, no lo van a ver. Ese es un caso bien complicado. Por eso el segundo mes, cuando vamos a hablar del problema de aprendizaje, ahí discutimos cómo es el aprendizaje, que es un tema que la pedagogía no lo toca. La pedagogía toca con más fuerza la enseñanza, técnica, método, que son herramientas, pues, papelotes, utensilios, cuadernos, libros, ¿no? Audios, videos, todo eso. Pero el aprendizaje ya lo habla exclusivamente la psicopedagogía y con mucha más razón lo que es la psicología educativa. Pues ahí es un caso que todavía yo no he visto, pues salvo el caso Montessori que lo vamos a ver más adelante. La pedagogía, ¿qué es entonces? Aquí nos habla de saberes. Bueno, se entiende ese término, pero tiene que ver mucho con el impacto, ¿no? En el proceso educativo. La pedagogía es ciencia, pues, ¿no? Una más para avanzar. Pero antes, el último punto, me interesa este de acá. La pedagogía estudia diferentes metodologías. Método, ¿qué es un método? Camino o vía para llegar a un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Enseñar al estudiante y que el alumno aprenda. O sea, son dos frentes. Tú enseñas y el alumno aprende.
tú le vas a enseñar, pero, y ahí vamos a ver si el alumno se adapta a tu enseñanza, ¿no? Se adapta, puede aprender, y eso ahí entra lo que es la neurociencia. ¿Qué es eso? Que puede tener 3 tipos de aprendizajes. Puede ser kinestésico, que lo tocas, ¿no? Le tocas el hombro por si acaso, ¿no? Para que eso sea una llave. A ver, lo voy a explicar un ratito. Dejo la diapositiva. Escucha. Atención. Esto lo dice mucho en la neurociencia. Y también lo están aplicando en el fútbol. En Argentina, y ya está llegando con fuerza acá al Perú también, gracias a Roberto Mosquera. Y un saludo a todos los chicos de Sporting Cristal. Escucha. Kinestésico, ¿no? Auditivo y visual. Neurociencia. Esa es una llavecita. Kinestésico. Tú le estás principalmente, quieres hablarlo, le hablas, voz, suave, y lo tocas. El hombro. El hombro. Eso es una llavecita para que él me está tocando, entonces me activo y estoy escuchándolo. Porque hay personas de que solamente escuchan, pero no llega la información acá adentro, ¿no? Y otras personas sí. Otras personas, es como, y eso ahí entran mucho los profesores de música. Y la música en los colegios no da, y pues, y ahí se le tiene que dar, ¿no? Que escuche y que se le active, ¿no? Esa llavecita que se le active a través de la música. El canto, la música ayuda. Ahora, lamentablemente, están haciendo esas músicas electrónicas, ¿no? Que son pulsaciones eléctricas. No, música, pues, caramba. Influye todo lo que es la música clásica, ¿no? O sea, instrumentos. Ya, más fácil, la salsa, pues. La salsa tiene más, es una orquesta, pues. Bombos, platillos, tarolas, trompeta, caramba, son como 16, 18 músicos la salsa. Y hay salsa peruana. La cumbia tiene pocos instrumentos. Lo que vendría a ser la batería, que es una batería electrónica, órgano y la voz de las chicas, ¿no? O sea, hasta eso hay que enseñarle al joven para que escuche bien. Y el otro factor es el visual. Por eso lo juntan con audiovisual, el cine, pues, audiovisual. Y esto es importantísimo. Es como en el caso de nosotros, ¿no? Que estamos ahorita en vía Zoom, ¿no? Que aquí tú dirás, profesor, no es igual. No, sí, es igual. No, nunca va a ser igual. Pero ha venido a quedarse y es inclusive tiene su lado bueno. ¿Cuál es su lado bueno? Que tú estás en tu casa y no estás gastando pasaje. 2, que tú estás en tu casa cómodo y no pones cámara y está bien, es tu derecho. El profesor está trabajando, ¿no? Y lo más importante, que si tú quieres le preguntas, si no, no. Y lo mejor de todo ello, 4, que queda grabado, que tú lo puedes ver cuando tú quieras. Repasa. Tomas apunte. O sea, todo eso es importante. Y por eso, auditivo, muchos lo hacen, otros no. Visual, ¿no? Claro, aquí Freddy nos dice bien claro ese punto. Hay estudiantes que al escuchar las explicaciones captan al toque, correcto. Y lamentablemente hay docentes que no le dan importancia a ello y siempre quieren que tenga escrito. Ah, excelente. Siempre quieren que tengan escrito. Es que es cierto lo que tú dices. Es cierto, ¿no? Yo no tengo ningún problema que se grabe al profesor en clase o que se le ponga un audio, pero no, que ¿por qué me grabas? No tienes el permiso. ¿Por qué? ¿No estás preparado? ¿Qué? ¿Vas a faltar el respeto a los estudiantes? ¿Sí? Es que ahí hay un juego también, porque si no hay reglas, el alumno va a hacer lo que quiere, va a grabar a su compañero, a su compañera, ¿no? Y lo puede subir en redes, peor todavía. O sea, hay cositas que se pueden regular. Es que el alumno tiene que darse cuenta que hay un respeto. Pero ojo, y tú sí me vas a dar la razón, Freddy, y también María, que puedes escuchar, pero también si eres más inteligente, que aparte del auditivo, agarras tu lapicero, agarras tu cuaderno de apuntes, acá está mi cuaderno, tu cuaderno de apuntes, lo escuchas y vas tomando apuntes. Toma de apuntes, que eso no he visto en secundaria.
Y en instituto, menos. En universidad nada más he visto eso. En academia, mucho más, pues. La toma de apuntes. ¿Por qué? Para recordar. Porque tú podrás, y eso es exacto, muy bien, totalmente de acuerdo. Otros jóvenes, y exacto, Freddy nos dice que es cierto, es exacto. Y aquí es importante, pues eso, es esto de lo que es la neurociencia, recién se está intentando estudiar para que sea ciencia especialmente del cerebro, ¿no? Pero sí ha dado unos aportes interesantes que superan y rompen a lo que son los constructivistas, los significativos, ¿no? A todos ellos. Porque puede ser auditivo, puede ser visual, puede ser audiovisual, ojo, oído, o puede ser kinestésico, lo tocas. Aprender haciendo, ¿no? Que decían. Eso ya lo dice Delors, ¿no? En Francia, en esto de lo que es las propuestas, ¿no? Vamos a continuar, está interesante. Interesantísimo. A ver, vamos a una más. Acá. Una más. La didáctica. Ahora sí, ya hemos hablado de educación, formación de la persona. Ya hemos hablado de pedagogía, ciencia que estudia el método de enseñanza. Ahora vamos a hablar de la didáctica. ¿Qué es la didáctica, no? Entra en el campo pedagógico, es una ramita, ¿no? Especialmente teórico y práctico. Y aquí tiene que ver mucho más cómo es la enseñanza. ¿Pero cómo? A través principalmente de cómo diseñar, ¿no? Y en el segundo lo dice, disciplina que tiene que ver mucho con los problemas esenciales de la educación, especialmente resolver mediante el diseño y la evaluación de la enseñanza. ¿Cómo diseñar la enseñanza a través de técnicas? Por ejemplo, acá tú ves a un joven, bueno, un estudiante, ¿no? Un adolescente, primero, de segundo, de secundaria. ¿Y él qué ha hecho? Se ha matado toda la noche haciendo su papelote. Y ha hecho un mapa conceptual. Y ha pegado, porque vamos a ponerlo más grande, acá. ¿No? Y aquí ha pegado una figura. Ese trabajo lo ha hecho. Y está exponiendo. Eso es importante. Porque tienes tú que haberle enseñado cómo exponer. Haberle enseñado cómo se hace un mapa conceptual, que ahí está mal hecho. ¿No? No es solamente copiar un párrafo y ponerle un círculo. Eso no es un mapa, pues. ¿No? Ahí está mal. Porque Tony Buzan, el creador del mapa conceptual, no lo dice así. Palabras claves. Y todo eso es porque el docente le tiene que enseñar. Es chamba, chambaza. Uno por uno para que la persona o el estudiante o el escolar o el colegial haya entendido. Esa es didáctica. Por eso yo creo, escucha, la didáctica tiene que ver mucho cómo ver, y en el último párrafo lo dice, acá, está vinculado a otras disciplinas pedagógicas, ¿no? Tiene que ver mucho la organización escolar, enseñarle a ser organizados a los jóvenes, a la orientación educativa, que eso en un tiempo le decían obvio, ahora le llaman tutoría, y también ver y orientar el proceso de enseñanza. Retiro la diapositiva para explicar, escucha. Yo inclusive hasta yo propongo, es una propuesta mía, no del instituto, mía, personal. Lo he discutido con algunos profesores. Pero la educación en secundaria y en primaria, igual como en primaria, hay asistentes, hay auxiliares. Inclusive la misma profesora no puede con tantos alumnos, 25 o 15, no puede. Y necesita un asistente que no ha estudiado educación, pero quiere conocer de pedagogía y educación. Le ayuda. En secundaria debe haber igual. En secundaria. O sea, una persona que apoya al profesor. No es el tutor que está en los colegios de secundaria privados, que ahí hay una señorita o una señora que está allí en el aula, ¿no? Especialmente va a ver a los chicos y viene el profesor y ella debe hacer que los chicos estén tranquilos. Y después ella va a revisar los cuadernos. Eso no, revisar cuadernos. Eso no. Eso está mal. Tutoras le llaman, tutoras. No voy a decir los colegios, pero son colegios privados los más renombraditos, ¿no? Porque acá van a escuchar después de mañana en internet, ¿no? Un saludo a esos colegios que están estafando. Y a ver, 35 estudiantes, mucho pues, Ave María Purísima. Si apenas, y ahora la pregunta es, los 35 no van a captar, ni a Freddy Sánchez me dicen, trabajamos con 35 estudiantes. Increíble, no hay educación allí. Es algo que tienes que utilizar, pues, una disciplina tipo instrucción premilitar.
Y eso, que no funciona tampoco. Porque ahí es importante, o sea, tiene que haber una persona, una segunda persona, perdón, que te apoye, pues. No en revisar cuadernos, sino que tú estás en un espacio, en un grupo de jóvenes y les explicas. Y ahí viene lo difícil, separar los grupos. Suena discriminativo, pero tiene que ser. Los que captan rápido y los que no captan rápido, para no decir otra cosa. Los que captan rápido y los que no captan rápido. Ahora, la pregunta es, ¿con quién trabajamos? ¿Con los que captan rápido o con los que no captan rápido? La chamba de los dos, pues. A los que captan rápido te ayuda porque ahí entran para los futuros académicos, las becas 18, ¿no? Ahí están, pues, ellos, que van a dar nombre al colegio y también nombre a tu trabajo, que has hecho un buen objetivo. Tu meta se ha logrado allí. Porque ellos ya han tenido esa disposición, pues. Pero recuerda muy bien, Jesús ya lo había dicho, Jesús el Cristo, yo no estoy aquí, Jesús, lo voy a parafrasear, yo no estoy aquí por los buenos, sino por los malos. O sea, el trabajo pedagógico está allí con ellos, con los que tienen problemas de aprendizaje, con esos chicos allí. Y no lo vas a poder solo, necesitas el apoyo. Pero ese es otro presupuesto, profesor, el Ministerio de Educación no va a querer. Sí, por eso estamos fracasando, por eso. Freddy nos está diciendo 35 alumnos por aula. Ave María Purísima, que a poder. ¿Y los 35 le captarán? No lo van a captar, pues. Porque son 35 mundos. Yo me acuerdo, hace 25 años cuando egreso del colegio, yo era el número 42. Habían 52 estudiantes. Y el profesor venía con un palo. Esa es otra cosa. Traumas aparte, sigamos. Entonces, eso es importante saberlo, es necesario, ¿no? Es necesario. Por ejemplo, en la siguiente, aquí vemos ya, dejando de un lado la didáctica, los 6 componentes de la didáctica. Escucha, tú que quieres ser un buen educador, un buen pedagogo, una buena pedagoga, una buena educadora, y los amigos del internet, que también nos están escuchando y nos están viendo. Hay 6 componentes en la didáctica que debemos saber. Hay más, pero yo lo he abreviado. Y uso esta vez la lectura. Me van a perdonar porque lo voy a leer. El docente o profesor o maestro o pedagogo, persona que promueve y orienta el aprendizaje. Ese es un tema ya de psicología de la educación. Psicopedagogos. Y lo tiene que saber el docente, educador, profesor, maestro y, lógico, pedagogo. Orientar, ¿no? 2. El discente o estudiante es la persona a quien se dirige la enseñanza. Acuérdate esa frase, discente. También es sinónimo de colegial, escolar, ¿no? Alumno, discente o estudiante. A esa persona se le dirige. Y para enseñarle se necesita la pedagogía, ¿no? Métodos técnicos de enseñanza. Y la didáctica, que son toda la orientación para poder usar como herramientas para orientar y encaminar su enseñanza, ¿no? Es decir, cómo tú puedes transmitir la información, más claro. Tercero, los objetivos del aprendizaje, un poco de psicología del aprendizaje, psicología educativa. Metas educativas, claro, metas cortas, ¿no? Vas a aprender esto. ¿Puedes aprender matemática? ¿Cuál es tu error? Hay que anotarlo, a eso se llama el profesor de números. ¿Sabes leer? ¿Cuál es tu error? En lectura, hay que practicar. Tú eres un entrenador, pues. Profesor, pero son bastantes. Ahí tienes que tú seleccionar los talentosos y los no talentosos. Los talentosos allí con uno que lo acompañe y lo guíe. Y dices, oye, tú sabes, enséñale. Claro, pues, ahí dices de que no debe ser egoísta, pues, enséñale, ayúdense. Y los no talentosos, ahí entras tú con toda tu ciencia pedagógica, con todos tus métodos didácticos para enseñarles cómo captar la información. Tercero, la materia, claro, los contenidos que han de ser enseñados y aprendidos. Formalmente están plasmados en el pésimo currículo peruano. Nos han quitado filosofía, nos han quitado cívica, ¿no?
lo han unido con familia, educación familiar, ¿no? Y no es pues, no es. ¿Cómo quieren que reclamen sus derechos o cómo vamos a decir, ustedes tienen que reconocer reclamar sus derechos, exigir sus deberes, ¿no? Exigir sus derechos, perdón, y reconocer especialmente sus derechos? No pueden, pues, si no saben cívica, están perdidos en el espacio. Por eso el currículo se tiene que replantear. Los métodos de enseñanza, acuérdate, todo este último punto es didáctica. Procedimientos seguidos para promover el aprendizaje. Promover. Responden a una pregunta de cómo se debe enseñar. Cada alumno es diferente. Por eso hay que separarlos por grupos. Por eso ahí debe haber tu ficha, ¿no? ¿Qué domina? Ciencias, letras, artes. Separarlos, ¿no? Y a cada profesor decirle, colega, he hecho esto, te puede ayudar también para ti. Depende, pues hay colegas que son más egoístas y envidiosos, pero solo no vas a poder, pues. Tienes que hacerlo con todos tus colegas, profesores. Solo no vas a poder. En el contexto del aprendizaje, el último punto, escenario donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluye, y esto ya te lo he dicho, entorno social, cultural y geográfico. Por eso en esta fotografía de este joven de secundaria, que puede ser también de primaria, que primaria es mucho más trabajo, porque tenemos que separar la paja del trigo, los buenos y los no tan buenos. Y aquí él ha hecho, pues, está haciendo una exposición sobre la desnutrición en el Perú, y ese es su trabajo. Usa el micrófono y está exponiendo. Retiro la diapositiva. Todo este proceso es importante. Escucha, solo no lo vas a lograr. Tú eres especialista en pedagogía y educación. Transmite la información, ayuda a tu colega. Matemática no puede vivir solo sin lenguaje. Biología, ¿no? Sin cívica o de historia. No puede, es un equipo. Pero esto lo tiene que liderar un estratega que se llama director, que no hay, pues, no existen. Y si existen, excelente, felicitaciones. No lo vas a poder. Pero es una lucha constante, ¿no? Constante. Si estás todos los días en el colegio, está muy bien. ¿Por qué? Porque puedes guiarlos. No lo vas a ver lo vas a ver todos los días, sí, pero no vas a entrar todos los días a su clase, a la clase. Pero tienes tus fechas y puedes monitorearlo. O sea, yo te recomiendo lo siguiente, ¿no? Enseñar bien al estudiante o transmitir la información y captar a ese alumno. Oye, acércate con respeto. ¿Has entendido? No, profesor, sinceramente no. No, sí, profesor, excelente. A ver, yo te pregunto, un paso oral, a ver, ¿qué es pedagogía? No, profe, no sé. ¿Qué es didáctica? No, no sabe qué. No, profe, ya me agarró. Ya. No sabes, entonces, o sea, me has escuchado, pero no has entendido. O sea, ahí viene el aspecto que tú tienes que hablar de manera social con él o ella, ¿no? Con los niños es un poquito más complicado, pero hay niños, y eso no lo digo yo, lo dice este grande, Piaget. Me falta, acá está. En el criterio moral del niño, Jean Piaget, bien clarito lo dice, ¿no? Que hay estadios, ¿no? No estadios, estadios. O sea, los niños pueden tener la misma edad, pero tienen diferente desarrollo mental. Edad cronológica, edad mental. Todos son diferentes, pues. Y más se ve, y no lo digo yo, Jean Piaget, que lo he leído, ya me falta leer las 50 páginas más. Las 50 primeras lo he leído. Y bien claro dice de que las señoritas, las niñas, desarrollan más. Piaget. O sea, sí se puede, pero hay que entonces paso por paso. Tú eres un científico educativo, tú eres una científica educativa. Y al alumno, si estás todos los días en ese centro educativo, ¿no? En ese espacio, entonces haces tu propia agenda, pues. Desarrollarlos a ellos, buscar los talentos. Eso es importante. Y lo más importante, evitar que peleen entre sí o peleen con el maestro, porque a ellos les fascinan buscar fábula de Esopo. Me miró mal, me dijo esto, me dijo el otro. Pues, conocimiento. Queremos formar ciudadanos peruanos.
Secundaria es bien complicado, pero primaria yo lo veo más complicado, pero también gracias a Piaget hay desarrollo intelectual. Hay. Sigo. Está interesante esta parte. Una más. Entonces, eso es importante saberlo. Y para un poco ampliar este dato, aquí, y ahora sí, vamos a comenzar. Ahora sí. Vamos a hablar de la historia. Tenemos que hablar de la historia porque si no conocemos esto, estamos lamentablemente desorientados. ¿Cómo comienza todo esto de la pedagogía? Y luego al final la vinculación de ella, ¿no? Pero aquí lo voy a mencionar. Iba a poner a nuestros amigos los chinos porque tienen 2000 años, ¿no? ¿No? Pero no antes de Cristo, ¿no? Pero no lo he puesto porque Confucio y Lao Tzu, no tanto. Lo que sí se llega es más con los griegos. Y aquí me interesa mucho porque Grecia comienza el pensamiento. O sea, la educación no comienza en Grecia, comienza la filosofía. Pero la filosofía es el punto de partida para la educación. Educación, ojo, o sea, la filosofía es el pensamiento. Y la educación es un pensamiento de cómo formar a la persona. Ojo. Entonces, aquí es el origen. Por eso en la imagen tú ves al gran Sócrates, que él rompe una estructura. ¿Cuál es la ruptura que hace Sócrates? Lo voy a poner especialmente. Mira, acá dice el chiquitito, lo voy a leer. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de disciplinas como la música, la estética, la poesía, literatura, gimnasia y filosofía. Eso era importante para el griego. En el cuadro, en este hermoso cuadro que hay que enseñar a los chicos que hagan arte, ¿no? En un profesor que esté allí, pues, o tú especialízate, pero debe desarrollarse el arte, dibujo especialmente, no dibujo abstracto, sino figurativo. En este cuadro hermoso es la muerte de Sócrates, porque Sócrates, él toma la cicuta, que aquí lo ves, y todos los que están llorando son sus discípulos, porque él dice, lo que importa es la verdad, mi verdad, ¿no? Y yo prefiero morir antes de ser desterrado, exiliado, ¿no? Le iban a votar. Y le habían acusado por corromper a los jóvenes. No estaba corrompiendo, estaba abriéndole los ojos. Mira, pues, esos maestros, Sócrates es un grande, y entra en la inmortalidad, porque rompe con la estructura, porque el sofista, el filósofo sofista vendía su arte, su ciencia, y cobraba millones. Sócrates dijo, no te cobro nada, solamente sígueme. Un grande, griego. Sócrates es maestro de Platón, y Platón es maestro de Aristóteles. Eso hay que saberlo. Dejado toda la Edad Media, que no lo voy a poner por el tiempo, ¿no? A mí me interesa hablar ya de frente. La Edad Media es una etapa interesante, que muchos lo han minimizado. Pero voy a hacer solamente un pequeño paréntesis y voy a retirar esta diapositiva para explicarlo. Brevemente, un minuto dame. La Edad Media es una etapa interesante, porque es una etapa exclusivamente que se va a vincular todo el proceso de lo que es la construcción de la iglesia y la fundación de las universidades. Allí comienza el gran error. Escucha, aprende. La universidad se convierte en una isla académica, donde existían los títulos, escucha, existían los títulos nobiliarios, realeza, nobleza y el clero, ¿no? La realeza son los reyes de Europa, la nobleza son los guerreros, ojo, y la corte. La educación siempre ha sido discriminativa, inclusive acá en el incanato también, en el, y eso lo dice el padre del indigenismo, ¿no? Valcárcel, ¿no? Luis Eduardo Valcárcel, acuérdate, peruano, sí. Y entonces, la educación siempre ha sido de élites. El clero es la iglesia, y la iglesia, para ayudar a los mercaderes, a la gente pudiente, crea las universidades. Y les dan un título, no nobiliario, un título académico. Mira, título. O sea, para que lo reconozcan como parte del grupo realeza, nobleza, clero y el mundo académico.
Así comenzó. Por eso en la universidad, ahí son rangos, pues. El cachimbo es un estudiante ninguneado, ¿no? Tú te vas a San Marcos, y esto lo digo, que es graciosísimo. A los cachimbos le hacen eso siempre. No que le cortan el pelo, no, eso es primero. Pero cuando va a la universidad por primera vez a buscar su facultad, el cachimbo comete el error de no tener el mapa, pues, de la ciudad universitaria. ¿Pero qué dicen? ¿Dónde queda la Facultad de Educación? Allá, queda allá. Pero no queda allá, queda acá. Pero le hacen eso para que dé toda la vuelta y conozcan. Cachimbear. Le han cachimbeado, es el término. Ahora, el cachimbo, el universitario, prácticamente es un estudiante. ¿Ante quién respeta? Ante el licenciado. Pero ante el licenciado, el bachiller, que es el que egresó, terminó la carrera. Bachiller, el grado universitario. Es un grado. El título es la licencia. Licenciado en educación, licenciado en historia, ingenieros, médicos, abogados. No es licenciado en derecho, abogado. Y eso lo reconocen como título académico. Y eso es donde muchos se inflan el pecho inflamado. Yo soy profesional. Que eso ahorita cualquiera lo es en el Perú. Y ese es un factor. Luego vienen los magísteres, ¿no? Maestros que dicen. Y luego el doctor. El todopoderoso. Y falta el PhD, el postdoctorado, que son 6 meses. Acá no hay en el Perú. Viene de extranjero ya. Son títulos. Pero eso en realidad sirve en la universidad porque la han hecho como una isla de jerarquías. Ese es su mundo. Y eso está mal. Y eso lo ha creado la iglesia. Por eso, regresamos, por eso, escúchalo muy bien, cuando ya la iglesia, en toda la Edad Media, funda la Universidad de Bolonia, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, la de Salamanca en España, y acá en América, San Marcos, aquí comienza ya todo un cambio porque no les gusta ya la iglesia. ¿Quiénes? Especialmente los europeos. Y ahí comienza lo que es la reforma protestante. Están en contra, pues. Y aquí aparece este personaje que es Juan, lo voy a decir en español, Juan Amos Comenius. Comenius para todos. Y él, no católico, protestante, ¿no? De origen eslavo, República Checa, él principalmente va a romper con ello y él va a escribir cómo debe ser la enseñanza, no academicista de la Iglesia Católica, de las universidades, de esos títulos engorrosos, rimbombantes, sino una educación para la vida. Y acá dice, escucha, lo leo para ti, perdón por leerlo. Otro gran pedagogo fue el eslavo Juan Amos Comenius, después voy a hablar de Ulrich, quien fue el primero, él es pedagogo, porque él investiga. No hay un título de pedagogía, él investiga, y es uno de los primeros. Plantea el término didáctica en su libro Didáctica Magna. Didáctica es la enseñanza, pues. En este libro en que se sientan las bases del proceso de enseñanza-aprendizaje, Comenius, un europeo, por el que tienen que atravesar los infantes, los niñitos, para adquirir conocimiento del momento dentro del contexto particular. Así. Ya arriba aquí está en Suiza Ulrich, es el inglés, él publica un libreto de instrucción y educación cristiana de niños. Así comienza, como un catecismo, ¿no? Pero en Alemania Martín Lutero toma su posesión respecto a la elaboración de sus colaboradores, porque él también era un luterano. Retiro la diapositiva. La ruptura comienza por primera vez, escúchalo, tú que eres especialista ahora en pedagogía y educación. La ruptura comienza con la reforma protestante, porque no quieren saber nada con la iglesia y quieren ellos leer la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Acá lo tengo. Acá está. La latinoamericana, mira. Esta Biblia, ¿no? La latinoamericana, hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque ahorita está en español, pero la original es de la Vulgata, y la Vulgata es en griego y en arameo. Y el problema es la traducción. Por eso Martín Lutero aprendió latín, ¿no? Y del latín lo va a transcribir al alemán. Bien, Lutero, un grande.
Y esto principal, y acá dice bien claro la Biblia, ¿no? Y acá dice, traducida, presentada y comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica. Edición revisada en el 95. Y después dice ahí bien claro, ¿no? Acá está. Justo lo había leído hace 2 meses. O sea, esta Biblia es la traducción en español del griego y del griego y latín. Y es ilógico, el latín y el griego es traducido del arameo, el idioma de Jesús. Allí comienza. Entonces, aquí comienza la acción. Rompen los protestantes con eso y ellos traducen los libros. Y ellos quieren saber. Ya no quieren saber con la iglesia nada. Ahí es donde se rompe. Comenio es un grande. Porque dice, no debe ser una educación católica cristiana, no catequista, ¿no? Que el catecismo es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No pienses, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y los cantos. La canción es una técnica de la iglesia católica. Está bien. Porque los niños aprenden cantando también. Las vocales, las consonantes, las palabras, las sílabas. Y la entonación. Los católicos son buenos. Pero para algunos europeos ya no querían saber eso porque querían hacer una nueva propuesta. Y Comenio hace esa propuesta. Sigo. Avanzo. Hay que avanzar porque es larguísimo, pero lo tengo que hacer. Dejando a Comenio a un costado, vamos a avanzar. La pedagogía tradicional. Aquí comienza la acción. La tradicional es la que yo te he explicado de la Iglesia Católica, pero cuando ya comienza la reforma de la Iglesia, dentro de la Iglesia, la contrarreforma que le llaman, aquí aparece un grande, que es San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola, él va a crear un libro llamado Ejercicios Espirituales. Aquí tú lo ves escribiendo aquel libro, los ejercicios espirituales, donde son 200 páginas, donde él aquí explica cómo debe ser el procedimiento de la enseñanza del cristiano y cómo seguir algunos lineamientos para que se guíe su vida. Lógico, con la Iglesia Católica, ¿no? Pero él es el primer autor de todo esto de la tradicional, pues. Siglo XVII, 1600, siglo XVIII, 1700. Ojo, y escucha, acá lo voy a poner, lo voy a leer chiquitito. Es aquella que se transmite un aprendizaje al niño en donde no se da el espacio de análisis ni de reflexión, porque se basa mucho a lo que es la iglesia, pues. Asimismo, al no tener incidencia, nuevos conocimientos que les ayuden a tener mejor visualización de la realidad. Lógico, porque están con el catecismo, con la escolástica, con la filosofía tomista, con la filosofía escolástica, con todo el pensamiento católico. El maestro es transmisor de conocimientos y de normas culturalmente construidas ya, normas culturales. Y el niño es la tabula rasa, es decir, el papel blanco, que recibe desde el exterior los conocimientos y normas. Lo que Paulo Freire lo dice, la educación bancaria, pues. Avanzo. Y esto, pues, este es el resultado de la iglesia. Los conventos, los noviciados, los monasterios. Esa es la educación, pues, de la iglesia. Y acá dice, el tipo de educación establece a partir de la desconfianza al mundo adulto y quiere en principio separar en él al niño para hacerle vivir una manera pedagógica y apegada a la religión, con un lugar puro y esterilizado. Mira, retiro un ratito. Allí comienza el problema, pues. La iglesia. Yo soy católico, por si acaso, pero tengo que decir lo que pasó, pues. Ignacio de Loyola hace el cambio, pero ya la iglesia comienza con errores. Está bien formar y reclutar más sacerdotes, sí está bien, pero ahí es dogmático, dogma. Y ese dogma de la iglesia no lo hace desarrollar. Lo tiene que seguir como una tabla rasa, un papel blanco, y ahí se coloca toda la información. No ayuda. Pero recuerda muy bien que la iglesia ahora en la actualidad usa la filosofía, pero también una filosofía muy cristiana, que eso lo dice Julián María. ¿Dónde está ese libro? Acá lo tenía. Julián Marías, el filósofo católico, él plantea ese dato. Vamos a continuar, después hablamos de Julián Marías. Otro. Sigamos.
¿Dónde me quedé? Ahí acá. Ahora sí comienza la acción. La ilustración. La ilustración aparece en contra de la realeza, la nobleza, la iglesia que tanto abuso hacían. Entonces un grupo de nobles, un grupo de negociantes, mercaderes, empiezan a tener un cambio. Y aquí aparece la ilustración y el personaje más importante no es Galileo, ni René Descartes, ni Newton, que son grandes en su campo. Aquí es Jacobo Rousseau, en español es Juan Jacobo Rousseau, Jean Jacobo Rousseau, de la imagen. Y él va a escribir el Emilio y el contrato social. En el Emilio, que no es una novela, parece novela pero no lo es, él relata la historia de una persona y cómo se va a desarrollarse hasta que principalmente conoce el amor. Y esto ayuda mucho porque dice cómo debería tratarse a la persona y cómo debería esta persona vincularse con la sociedad. Pues acá dice, escucha el último párrafo para un poco avanzar. Significando el término de una institución tradicional para dar paso a un sistema libre, sin ataduras, el Emilio pues, por parte de los adultos y por primera vez se presenta la presencia de la etapa infantil, porque ya Jacobo Rousseau cuenta en el Emilio cómo este niño se desarrolla libre sin los cánones de la iglesia. Un grande. Allí comienzan los primeros estudios del desarrollo humano y que sea libre. Y esto ayuda en la filosofía, porque aquí aparece nuestro amigo Kant. Kant el alemán, caramba, los alemanes son grandes. Él empieza a hacer el estudio, pero esto ya no es pedagogía, es filosofía, pero va de la mano, cómo formar a la persona. Y por eso Kant, y lo leo el primer párrafo para ti, busca en el filósofo el deber de fundamentos justificados de la educación laica. La educación laica, ¿qué es? Es una educación no católica, no religiosa, no evangélica, no luterana, no protestante, sino separada de la iglesia. Y él sostiene, Kant, este grande, el idealismo. Escucha que el idealismo, él dice que la realidad no es conocible tal como es en sí misma. La realidad no es tal como lo conocemos, como lo que nos han enseñado, ¿no? Y él dice, el objeto del conocimiento está preformado o construido por una actividad cognitiva. Es decir, la realidad no es como es, sino como te lo han impuesto. Kant. Y mira, acá justo acá tengo a Kant. Por acá lo tengo. Mira, está mi amigo por acá. A ver, antes que se me caigan los libros. No importa, se pone. Aquí Kant, acá. En Crítica de la Razón Pura, este librazo, Kant aquí plantea, justo acá lo había yo, acá está. Ojo, aquí Kant hace toda una discusión, ¿no? Toda una temática, cómo debemos ver la realidad. Por eso filosofía nos han quitado, pues. Y esto está mal. Kant dice, pero si en verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, mira, todos sin embargo no proceden de ella, pues bien podría suceder de nuestro conocimiento empírico, experiencia, fuera de una composición de lo que recibimos por las impresiones de lo que aplicamos por nuestra propia facultad de conocer. Crítica a la razón pura, Kant. Es un grande, no. Esto ayuda, porque todos estos puntos son necesarios, porque no es de que de frente llegó a Piaget, Vygotsky, no, hay un proceso, y ese proceso hay que decirlo públicamente. La filosofía ayuda, que nos han quitado. O sea, Europa sí puede estudiar filosofía, pero América Latina no. ¿Qué es eso? Estamos mal. Sigamos. John Locke no lo voy a mencionar porque él ya habla de lo que es el empirismo y él habla del castigo, del látigo, y eso no tiene que ver mucho, pero Kant es un grande. La pedagogía moderna ya comienza porque Pestalozzi y Herbert, el alemán, van a leer a Kant. Pestalozzi es suizo, o sea, al sur de Alemania. Y él, no católico, protestante,
él va a hacer todo otro cambio. Porque él va a decir, no, la educación no debe ser católica y se convierte en un estado laico, Suiza. Y él va a ayudar a desarrollar el ser humano, al niño, todo esto es con niños, infancia, full infancia, a los niños a aprender a leer y escribir. Y él va a ser parte de que se reduzca el analfabetismo. O sea, ya no hay analfabetos. Sostiene que los maestros deben estar preparados, mira lo que dice nuestro amigo Pestalozzi, pues eso es grande, para lograr un desarrollo integral del alumno más que implantarles conocimientos. El maestro debe estar preparado para formarles para la vida. Es que los conocimientos lo imponía la Iglesia Católica. Mientras más conocías, más te respetaban. Mientras terminas tus conocimientos, te dan un bachiller. Estudiabas más, te dan una licenciatura. Estudiabas más, te dan una maestría. Estudiabas más, eres un doctor. Y eres Dios Todopoderoso. No, pues, académicamente no es así. No es así. Herbert el alemán también habla sobre pedagogía, junto con nuestro amigo Pestalozzi. Son contemporáneos. Pero aquí viene lo importante. Luchó por una reforma liberal que desencadenó una de las más grandes controversias del aprendizaje empírico. Él es el que va a hablar del aprendizaje, el primero que lo discute. Los demás hablan de enseñanza, son pedagogos, pues. Pero él ya se vincula como filósofo a lo que es lo referente al aprendizaje, especialmente la psicología educativa. Una más, hay que avanzar, es interesante este dato. Uy, no, acá sí vamos a discutir. Celestine Freinet, el francés, y nuestra italiana María Montessori. Freinet, es importante, porque él va a hacer la investigación pedagógica. Él, es una foto muy joven que está allí principalmente con su ropa militar. Pero él, ¿qué es lo que propone? Y acá dice, lo voy a leer para ti. Él propone la autogestión del estudiante, que él mismo se pueda principalmente administrar, o más claro, ordenar, cooperación y la solidaridad entre el alumnado. Retiro un rato la diapositiva. Después vamos a hablar de nuestra amiga María Montessori. Escucha. El mundo académico, universitario, ¿no? Vertical. Mientras más conocimientos tengas, más título vas a tener y te van a respetar. Eso es academismo, no es educación. Títulos académicos, ¿no? Y lo respetan más, en teoría. Pero aquí Celestine Freinet, el francés, él plantea, no, el estudiante tiene que vivir en solidaridad con todos respetarse, ¿no? Aprender, pero eso sí, ordenarse, ser solidarios. Suena bonito, pero va 50-50, pues 50% académico y 50% humano, pero no el 100% todo académico, pues ya no, pues ya te vas a creer pues un chancón, pues un académico, y eso también es malo, porque el académico se jacta de que sabe todo y al final discrimina, segrega, separa, y eso lo vas a ver en algunos docentes que dicen ser pues grandes pedagogos, educadores, maestros, y la soberbia. Soy doctor, dicen. Tengo PhD o he estudiado en el extranjero. Freire rompe eso. Y María, María es, ahora lo voy a decir, vamos a compartir. María, para mí es la mejor, supera a Pestalozzi. ¿Saben por qué? Porque Pestalozzi era la palabra sería un pastor, ¿no? La palabra sería un patriarca, sí. Pero María Montessori es la primera que va a ser el cambio, porque es médico, la médico María Montessori, y estudia psiquiatría. Ella es la pionera, pues, la académica, porque tiene que ser chancón el profesor, un académico. O sea, esos títulos te sirven, como ahora este curso de especialización, te sirve, porque te especializarías en un tema. Pero acá son dos, educación y pedagogía. Y María Montessori
¿no? Acá le ponen el entorno fascista. Sí, es cierto, pues había todo un fascismo por Benito Duce Mussolini, ¿no? Y después se va a desarrollar la Primera Guerra Mundial. Sí, la segunda, perdón. Pero María Montessori no le quita lo bailado. ¿Cuál es? Que ella estudió medicina. Es la primera titulada en medicina en Italia. La primera es Montessori. La primera que ejerce. La primera que va a estudiar psiquiatría en Italia. Mujer, mujer. Y ella, acá dice, funda en Roma la primera casa de niños, ¿no? Casa de bambinos. Su método inspiraba un desarrollo espontáneo y libre de la personalidad del niño. Claro, libre, déjalo ser. Pero escucha, el método de Montessori. El método podía aplicarse igual para todos los niños, o sea, la libre de personalidad, ya que les ayudaba a su desarrollo personal de independencia, la libertad con límites. Una grande. ¿Saben quién supera académicamente a Montessori? Para mí, y esa es opinión personal, es Piaget. Otro grande. Los norteamericanos no lo superan. Todos esos norteamericanos que hacen pedagogía, o perdón, psicología de aprendizaje, no lo superan. Ahora lo vamos a analizar. Una más. Pero antes de eso, sí, una más. Vamos a poner una más. Aquí ya comienza el pensamiento ya norteamericano. Un ratito, voy a retirar la diapositiva. Europa hace un cambio. Europa. Pestalozzi, Herbart, ¿no? Herbart es filósofo. Pestalozzi es pedagogo, porque enseña en aula a niñitos. Herbart es filósofo, alemán. Pero se vincula a tu amigo Kant, el alemán. Y Kant es un chancón, pues, porque Kant es un académico de primera, egresa a los 15 años, a los 21 ya era profesor universitario. No, pues, académicos, y estos mismos académicos critican la educación, ellos, y está muy bien. O sea, critican de que está mal la enseñanza que se está haciendo. María Montessori estudia psiquiatría, y ella recoge a los niños, que principalmente los decían los niños pobres, ¿no? Y que no tenían dónde vivir, dónde comer, y los llevaban a un sanatorio, a una especie de hospital. Y ahí le daban de comer y no le enseñaban nada y no sabían ni leer ni escribir. Y ahí entra Montessori, gracias a su profesor que después se convierte en su pareja. Entra. Es una historia muy bonita y a la vez triste, que no lo voy a contar ahorita, pero es necesario que la pedagogía de Montessori o el método Montessori ayuda mucho porque hace despertar al niño, le explica que seas libre, eres libre en el aula, no puedes hacer jugando, desarróllate, pero eso sí, la libertad restringida. Una grande, una grande. Después ya crea las demás, hace una alianza con el Estado y empieza a hacer pues los colegios y el método Montessori que llega a América. Hasta que entonces ya viene la corriente norteamericana, ya responde contra Europa, porque es una guerra académica, pues. Y aquí viene el famoso Dewey. Ahora vamos a verlo. Claro, la pedagogía contemporánea. El continente americano surgen las primeras ideas pragmáticas y funcionalistas. Son corrientes filosóficas. Y acá aparece John Dewey. Él representa la pedagogía progresista en Estados Unidos, en USA. Pedagogía progresista, es decir, desarrollar a la persona, ¿no? Y principalmente ayudarlo a que sea una buena persona en base a las prácticas morales. Acá lo leo, mía, para no divagar. Dewey mantiene la concepción enteramente dinámica de la persona. Lo que él propone es la reconstrucción de las prácticas morales. Claro, lo que había dicho. Y también de las creencias. Rógico también era un no católico, pero era un religioso, era anglicano, según recuerdo. Corresponde especialmente a la filosofía en las culturas democráticas, emprender una tarea crítica. Claro, ahí comienza, pues. No supera a Montessori, porque Montessori recoge a niños de orfanato, pero aquí él ya está hablando con otro tipo de niños que ya tienen una educación ya privada, y él plantea como religioso, no católico, cristiano, emprender una tarea crítica y proyectiva de las creencias
significados y valores constituidos. Él aporta mucho en la educación religiosa para su país, Dewey, pero ayuda mucho, porque las prácticas morales dan una solución, y las prácticas sociales. ¿Cómo son esos? Portarse muy bien y ser solidario. ¿Te das cuenta? Una más. Ovide Decroly, un pedagogo francés, bueno, es belga, Bélgica, ¿no? Él funda la escuela de Hermitage, l'École d'Hermitage, ¿no? Es la escuela de Hermitage. Y él, este belga, ¿no? Este europeo, ya hace otra propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Mira, y lo voy a decir en chiquitito. El profesor no debe hablar mucho en sus clases. Debe enseñar más con hechos que con palabras. Fuerte su frase. Sustenta que el descubrimiento de las necesidades del niño permite conocer sus intereses. ¡Ah, su caramba! Se adelantó, pues, a lo que es el método del descubrimiento o la psicología del descubrimiento. Se adelantó. Ya lo dijo él. Y acá dice, la función del profesor es presentar, hacer observar, analizar, manipular, experimentar y construir y coleccionar. Eso es. Observar al alumno, analizar al alumno, manipular la enseñanza, experimentarlos, ¿no? Esto se debe a que De Crowley considera que la enseñanza teórica, atención, es muy cómoda para el maestro, pero difícil para el alumno. Claro. Además, los conocimientos deben surgir en la observación del alumno. Retiro la diapositiva. Este grande, belga, lógico, en Francia se va a desarrollar, porque Bélgica y Francia hablan el mismo idioma, va a decir de que tiene que haber un desarrollo del niño, ¿no? Y ese desarrollo le va a ayudar a principalmente a ser mejor persona. Ahí ya estamos hablando ya de educadores, no son métodos, son corrientes y son propuestas. Que eso ayuda. Y hay una lucha entre Europa y Estados Unidos, una lucha constante. Al final, ¿quién gana? Gana Estados Unidos. Pero también hay una respuesta de América Latina, que lo vamos a ver ahorita. Sigo. Todo este estudio es importante saberlo, y aquí ya comienza el conductismo. Pero antes de llegar a nuestro amigo, ante los conductistas, ¿no? Que eso es importante, vamos a hablar de un personaje. No, antes de ello, vamos primero a hablar de los conductistas, después del personaje, porque hay dos personajes americanos, dos, que eso hay que saberlo. Uno está vivo y otro ya murió. El conductismo, y esto ya comienza el siglo XX. Aquí ya no hablamos de pedagogía, aquí ya no hablamos de educación ni de filosofía, acá ya entra ya el rigor de la psicología educativa, el problema del aprendizaje. Y eso ya es con fuerza todo el siglo XX y el XXI, que lo vamos a decir ahorita. O sea, faltan pedagogos, pues, con métodos. Acá ya entra con fuerza la psicología e interviene en la educación. El conductismo, Iván Pavlov, premio Nobel de Medicina, lo va a plantear. Premio de Medicina en 1904. Acuérdate del famoso perro de Pavlov, pues, la campanita. ¿Qué él plantea? Y acá está, el método experimental. Estudiar la adquisición de nuevas conexiones a través de estímulo y respuesta. Y eso ayuda, pues, en una manera conductista. Porque esto es instintivo. Estímulo y respuesta. Vas a estudiar, sí, pero si estudias todo bien, te vamos a dar un premio. Estímulo. Y entonces el estudiante, por el premio, el estímulo, va a dar una respuesta. Positiva, no. Bueno y malo, sí, pero sucede. Retiro la diapositiva. Pero sucede porque cuando tú terminas tu clase, hay una nota, y el alumno va por la nota, o el mejor alumno va por el diploma, que no tiene nada de malo, está bien, no tiene nada de malo el conductismo, porque nuestro amigo Pavlov es médico, y él hace todo un estudio de lo que es principalmente el sistema nervioso, la fisiología, ¿no? El movimiento de los órganos, y esto va a ayudar. Sondai, el siguiente, también hace lo mismo, pero él hace con un gato. Vamos a ver a Sondai. Aquí estamos hablando ya de personas, psicólogos,
que van a utilizar mucho animales. Pavlov usa el perro de Pavlov, pero Sondai, psicólogo norteamericano, que es diferente al ruso, ¿no? Hace sus principios de aportaciones en el aprendizaje a través del ensayo-error, la ley del efecto. Usa un animal, un gato, y le pone principalmente en una caja grande, donde el gato a través principalmente de errores no llega a la salida, y a través de ensayos llega a la salida. Hacen experimento con animales primero, con la finalidad de que lo relacionen con el, no con el pensamiento, sino con el instinto humano, instinto humano. No tiene nada de malo, porque sí tiene sentido, porque el ser humano no es pensamiento, sino también es del aspecto psicológico, es a través de lo que es el sistema nervioso, ¿no? Y eso ahí lo desarrolla, y Piaget lo va a desarrollar mucho más. Avanzo. Y justo hablamos de Piaget, a su caramba, todo está fríamente calculado. Piaget hace todo este trabajo, el constructivismo, que él principalmente, él como biólogo, no médico, biólogo, él va a hablar especialmente sobre, y acá lo dice, elaboró una hipótesis de la inteligencia sensoriomotriz. Relaciona, escucha, yo creo que esto es importante, porque relaciona mucho lo que es la psicología, o más claro, el desarrollo evolutivo, con lo que es la anatomía del ser humano, anatomía. Y los sentidos y lo que vendría a ser la percepción, y eso ayuda, porque eso es parte del aprendizaje. Todo lo que estamos viendo que es aprendizaje, no tiene que ver nada con pedagogía, es aprendizaje. Y acá dice que describe el desarrollo casi espontáneo de la inteligencia práctica y que la sustenta en la acción. Retiro la diapositiva para explicar chiquitito a Piaget. Piaget es un grande, porque él va a observar a niñitos. Y al observar a los niñitos, va a tomar apuntes, agarra su cuaderno y anota. Investiga anatomía, lee bastante el sistema nervioso y quiere ver sobre la conciencia. Y ese es ya un caso de aprendizaje que nosotros en el segundo mes lo vamos a analizar. Solamente estoy dando un recuento nada más, recuento. Y aquí ya viene otro también que lo va a acompañar. Y acá está, justo donde lo estoy compartiendo. Vygotsky, otro psicólogo. Y Vygotsky habla del cognitivismo, el aspecto del conocimiento. Pero esto es a través del aprendizaje. Pero él, lo bueno de él habla de una psicología histórico-cultural. Es decir, cómo saber el niño a través de la interiorización, pero especialmente saber cómo es él a través de su cultura, a través de su interacción social. Y acá dice, el cual nos transmite los productos culturales a través de la interacción social. Tiene que ver mucho la sociedad, su cultura, su entorno para poder aprender. Un grande. Tiene sentido. Tiene sentido. En el año 2016, recientemente, ¿no? 16 muere Brunner. Ya murió ya Brunner, ya. Igual también otro personaje que lo voy a hablar en la diapositiva. Brunner, norteamericano, él también aporta, va a hacer un aporte en la psicología cognitiva, psicología del conocimiento, ¿no? Que esto ayuda mucho en el aprendizaje. Ojo, estos son especialistas en aprendizaje o teóricos del aprendizaje. ¿Lo relacionan con la didáctica? Sí, porque la didáctica tiene que ver la enseñanza y el aprendizaje, pero esto más es psicología educativa. O si quiere decirlo más preciso, psicopedagogía. La enseñanza por descubrimiento generalmente implica no tanto el proceso de conducir a los estudiantes a descubrir lo que tienen sus propios pensamientos. Aprendizaje por descubrimiento, Brunner, ya falleció en el 2016. Ausubel falleció en el 2008, por si acaso, ya fallecieron los dos últimos. David Ausubel, el norteamericano, también ayuda al constructivismo de Piaget, pero no lo relaciona con Piaget porque él discrepa a Piaget. Y él dice, no, el aprendizaje tiene que ser significativo. Lo que a ti te enseñan en lo que te están exigiendo que debes hacer en el Colegio Nacional, o en el colegio privado, algunos, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí y no.
que ya en otra clase lo vamos a discutir cuando toquemos ya todo lo que es aprendizaje en el segundo mes, porque hay cosas que se deben cambiar. Pero él dice que significa la persona, ¿no? El ser humano, acá dice, en primer lugar, que el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí mismo. Ojo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica. Ese es el primer punto. Para que exista un aprendizaje significativo tiene que ver mucho con el entorno. Y en el segundo, dice que ayuda mucho el material que resulte potencialmente significativo, el material, ¿no? Y acá dice, es decir, que éste posea una estructura de conocimiento de ideas inclusoras que se incluyan con las que se puede relacionar el material. O sea, aquí tiene que ver mucho el significativo en base especialmente a su entorno y en base también a lo que él puede reconocer. Tiene sentido. Y mucho se ha discutido este punto, que es un aprendizaje que el alumno va a aprender, pero el alumno no llega todavía porque el alumno todavía está en el tiempo, puede Montessori. Ojo. Y el que sí me interesa hablar es nuestro amigo, y esto ya es respuesta americana, sudamericana, Paulo Freire. Y Paulo Freire ya hace este cambio. Y él dice, no, todo lo que se está diciendo está mal, porque esa psicología puede utilizarse el significativo en Estados Unidos, se puede usar el constructivismo en Europa. Acá en nuestro barrio, América Latina, no funciona. ¿Por qué? Porque hay otras carencias sociales. Pedagogía crítica. Él sí es pedagogo porque él crea escuelas y es ministro de Educación en Brasil y también asesor en Bolivia y en Chile. Y él dice no. Y acá dice, defensor de la pedagogía crítica. Él en su libro La pedagogía del oprimido, él plantea que la pedagogía crítica ha sido considerada en la actualidad como un nuevo camino para la pedagogía, en la cual está involucrado construir una nueva sociedad que lo discrimina mucho al estudiante y generar conciencia especialmente en los problemas sociales. La educación tiene que cambiar, mis colegas. ¿Por qué? Porque la educación es necesaria. Y estos puntos nosotros tenemos que saberlo. Voy a retirar la diapositiva para palabras finales. En esta clase, en estas dos fechas, ayer hemos hecho toda una introducción muy amplia y algunos puntos de lo que había pasado, de los problemas que hay. Hoy estamos viendo todos estos corrientes pedagógicas y se mezcla con lo que son las propuestas psicológicas de aprendizaje, que a otros muchos nos están relacionando en esta actualidad. Bueno y malo, sí, pero existen. Pero lo que tú tienes que saber como especialista en pedagogía y en educación es ver la realidad primero, hacer tu diagnóstico como científico social. ¿Qué problemas hay? Y tú mismo debes escoger qué pedagogía. No te deben poner el ministerio. No, que me están imponiendo, sí, está bien, pero tienes que darte cuenta de la realidad. ¿Qué está pasando? Si no funciona el significativo, porque el alumno no llega a ese nivel todavía, el alumno, analizar el pensamiento del estudiante es bien complejo, porque cada estudiante tiene su forma de pensar, actuar y sentir y hablar diferente. Puedes usar todas las teorías psicológicas o psicopedagógicas para que ellos aprendan, pero lo más importante es tú cómo lo enseñas a ellos. Esa es la didáctica. Es bien complicado, pero no tiene nada de malo porque el primer problema, ¿cuál es? ¿Tú cómo vas a enseñar? Esa es tu didáctica, esa es tu pedagogía, tuyo. El problema es cómo el estudiante capta esa información. Y ahí puede ser por descubrimiento, puede ser principalmente por constructivismo. Él define, él o ella define, no tú. Porque si tú quieres poner a todos en el mismo costal, ya perdiste ya. Por eso Paulo Freire gana, porque él dice, tenemos que ver el problema social. Y en base a ese problema, satisfacer ese problema, le podemos enseñar. No, mucho cuidado. Hay mucho que repasar y releer. Bien, muy bien. Entonces, voy a poner esta diapositiva al WhatsApp
y lógico, mañana o más tarde pongo ya este video lo subo y lo envío a su WhatsApp para que lo vean, ¿no? Conmigo será hasta la siguiente clase. Ya vamos a hablar, ya estamos ya entrando ya con mucha más razón a esto de lo que es la pedagogía, ¿no? Y vamos a ver ya especialmente los métodos y técnicas pedagógicas. Muy bien, yo me despido. Conmigo será hasta la siguiente clase. Chao, chao, cuídate, un abrazo fuerte. Nos vemos, Freddy Sánchez. Cuídate, un abrazo fuerte. Muy buenas noches.